Hemos empezado este año 2021 enfatizando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus adversarios y hemos señalado específicamente tres aspectos donde el Señor tomó una gran victoria y esa victoria también es para nosotros. Su primera victoria que hemos enseñado el primer domingo de este año fue la victoria sobre el pecado, como la muerte de Jesús quebrantó el poder, el dominio, la fuerza que el pecado obra en los seres humanos. Al venir al Señor, Él perdona nuestros pecados y quebranta ese poder. En el domingo anterior vimos el poder del Señor sobre la oscuridad, sobre el diablo, sobre las tinieblas, los poderes, los principados, las potestades que se rebelaron contra Dios y que Él venció en la cruz del Calvario. Hoy veremos también cómo el Señor ha vencido a este mundo. Él dice en San Juan 16:33, que voy a leer: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras quizás produjeron un impacto en la vida de los discípulos porque fueron dichas antes de que el Señor fuera a la cruz. Así que la confusión que puede venir es cómo el Señor menciona que ha vencido y posteriormente cae en manos de sus enemigos religiosos, llevado a las autoridades romanas para ser crucificado. Sin embargo, enfatizamos las palabras de nuestro Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Les invito a estudiar, no solamente leer, no solamente escuchar, sino estudiar las Escrituras. Lo que al Señor le costó su vida en la cruz del Calvario es nuestro motivo de alabanza, de gratitud, pero esa no puede ser más allá de lo que nosotros podemos entender que Él ha hecho por nosotros. A mayor profundidad del conocimiento de su obra en la cruz, de nuestra redención, de nuestro perdón, de lo que Él ha hecho en favor nuestro, por supuesto que nuestro corazón tendrá más deseo de alabarle y tendremos una fuerza mayor para adorarle y darle a Él el primer lugar de nuestra vida. Esta palabra, el mundo, tiene en la Biblia diferentes sentidos. Hoy vamos a empezar explicando el significado de la palabra mundo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es el mundo? Bueno, la primera definición que hallamos, el primer aspecto que se describe con esta palabra es la creación. Se refiere al entorno, al medio ambiente en el cual nosotros vivimos. En el libro de los Hechos encontramos esta expresión del apóstol Pablo, capítulo 17, verso 24, y él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pablo describe la creación y especifica que Dios fue el que hizo el mundo. Nosotros conocemos esa palabra también y la usamos de muchas maneras. Cuando nos referimos al globo terráqueo podemos decir el mundo. Cuando hablamos de una clase decimos todo el mundo ya se fue. Cuando hablamos quizás de un temblor en alguna zona podemos decir todo el mundo se espantó, todo el mundo salió corriendo, aunque literalmente no es cierto porque solamente fue el pequeño grupo que estaba participando de ese evento y en ese momento. Sin embargo, nosotros la usamos de muchas maneras también. En primer lugar, entonces, la Biblia nos dice que el mundo es la creación que está a nuestro alrededor, donde Dios nos puso y las cosas que en él hay. Hay otra expresión en la Biblia que se usa mundo para referirse a todas las personas. Cuando dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, va de la generalidad del mundo para especificar todo aquel, cada individuo, hombre, mujer, que decide creer en Jesús y entregar su vida al Señor, rendir su vida, reconocerlo como Señor y Salvador, dice, será salvo. Él no vino para que el hombre se perdiera, vino para que el hombre se salvara. Todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, nuevamente, para condenar al mundo, o sea, las personas, sino para que el mundo, las personas, sea salvo por él. 3:18 y 3:19, nuevamente de Juan, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose nuevamente a las personas, vino a aquel entorno, ha venido a nuestro mundo, a todas las personas, a esta creación. Él vino para que los hombres fueran salvos. Sin embargo, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí hay una explicación del por qué los seres humanos actúan y son de una manera específica. Pablo también usa esta palabra en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que tenemos una idea de qué es el mundo, porque se refiere a toda la creación, y también se puede usar en las Escrituras cuando se refiere a todas las personas. Pero hay otra expresión, otro sentido que esta palabra nos da, porque el mundo viene a ser como un sistema o una forma en que funciona la humanidad. Se podría decir también que es el orden de las ideas, de los valores, de las filosofías, de todo aquello que construye una sociedad como una cultura, que nosotros hoy reconocemos que es una cultura sin Dios y que es una cultura a la vez que está en contra de Dios. La idea de la cultura básicamente viene a ser la suma de ideas, de palabras y luego acciones. Y entonces vemos cómo se puede ir construyendo una cultura. Un ejemplo que pudiéramos mencionar es lo que se ha llamado hoy la cultura de la muerte. Empezar a afirmar con ideas, con palabras, para llegar a ciertas acciones. El aborto es un buen ejemplo de esto. Primero se esgrime la idea de que no es un ser humano. La criatura en el vientre no es un ser humano, es solamente un grupo de células. Así que eso puede rebajar la culpa, eso puede rebajar ese sentimiento de no reconocer que allí hay un ser humano. Entonces, ese manejar estas ideas, luego entrelazarlas con ciertas palabras, ¿qué ocurre al final? Que tenemos hoy una sociedad que justifica el aborto como una alternativa de vida. Lamentablemente, todo esto se llama ahora una cultura de muerte. Se esgrimen ideas, se acomodan palabras y al final tenemos una cultura de violencia, de muerte, una cultura que rechaza los principios de Dios, que rechaza la palabra de Dios. Cuando decimos que el mundo estamos hablando de un sistema, como de un orden que está en contra de Dios. Entonces vamos a hacer ahora un análisis en la Biblia de la condición espiritual del mundo. Vamos a señalar 7 aspectos para ver la condición espiritual. El primero es, debemos empezar por reconociendo que el mundo, este sistema que gobierna el cosmos, esta idea de la totalidad de las personas, de este entorno donde nosotros vivimos, está bajo la influencia, el engaño, la seducción, la manipulación, el dominio y aún el control del maligno. Y tenemos un texto que es muy válido. En realidad, cuando vemos la experiencia de la Biblia y el mundo, podemos darnos cuenta de la influencia que tiene el enemigo. Pero señalemos en Primera de Juan, en el capítulo 5 y verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo gobierno, bajo autoridad, está controlado, dominado, porque estar abajo significa todas estas cosas. Y es que el enemigo también se presenta
ostenta ser una especie de autoridad legal en el mundo. Pero lo que nos dice la Escritura con claridad, ya hemos visto este pasaje de Apocalipsis 12, verso 9, donde dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La Escritura nos describe que este ser, este enemigo de Dios, es capaz de engañar al mundo entero. Levanta ideas, son mentiras, son contrarias a la luz, a la verdad, a lo más simple del sentido común. Sin embargo, personas toman esas ideas y las levantan como banderas y quieren generar cambios en el mundo, obligando a las personas que aceptemos cosas que de toda lógica no se podrían entender, no se pueden aceptar. Así que vemos que el mundo entero está bajo el maligno y Apocalipsis 12:9 nos dice que engaña al mundo entero. En este mundo, Satanás se presenta como un príncipe y señalamos que no es porque sea el hijo de un rey, sino porque la palabra que se usa en el griego para decir príncipe es como el principal, equivalente a príncipe, pero no porque venga de un linaje real. Jesús usó 4 veces esta expresión en el Evangelio de Juan. Señalamos 2 en el capítulo 12, 31, donde dice el Señor: ahora es el juicio de este mundo. Es un versículo que debemos tener en cuenta. Ahora, dijo el Señor, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se puede decir que la sentencia sobre Satanás, sobre el mundo, ya estaba dada antes de que Jesús fuera a la cruz, pero fue consumada cuando Él murió en la cruz del Calvario. En San Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo es el que genera en la mente y el corazón de las personas las ideas contrarias a la verdad y a la palabra de Dios. También en este mundo, él se levanta y se presenta como un príncipe, el príncipe de las tinieblas que se une en este mundo, se confabulan en este sistema que se ha creado, que se ha desarrollado por influencia de Satanás, y se unen para crear un ambiente de pecado y de rebelión en contra de Dios. Efesios nos da un buen panorama, una buena vista de esto que estamos señalando, porque aquí se especifica que está la influencia del mundo y también la influencia que lo llama el príncipe de la potestad del aire. Vamos a leer capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor, antes de recibir el Espíritu Santo, la palabra, la vida eterna. Dice después: en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Mucha atención a esto. Siguiendo la corriente de este mundo, la forma de vida, la forma de las ideas, de los pensamientos, las ideologías de este mundo. Y dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Vemos entonces que esas corrientes de pensamiento, esa corriente del mundo, en realidad viene a ser orquestada, manejada, influida por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3, siguiendo esta lectura, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, pues tiene que ver con Dios, porque el pecado despierta la ira de Dios. No podemos ser practicantes del pecado y agradar a Dios. Hijos de ira es la condición de los seres humanos que persisten en el pecado, que pueden conocer la palabra, que se les ha explicado la palabra y sin embargo la han rechazado. Y dice: y nosotros vivíamos lo mismo que los demás.
No solamente se considera este personaje como el príncipe, el gobernante, básicamente sería la idea, gobernante, sino que también se presenta disfrazada veladamente como el Dios de este siglo. Por eso en la segunda carta de los Corintios, Pablo dice en el capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esta es la obra que hace el enemigo, cegar el entendimiento, limitar la capacidad del ser humano para oír la palabra, para lo que se ha sembrado en su corazón, él viene a robarlo, como vimos en la enseñanza anterior. Lo que veladamente el enemigo está buscando son dos cosas. La primera es ser reconocido como un Dios o ser adorado. Y la segunda cosa es que al hacer esto, o al levantar cualquier imagen, cualquier idea de Dios, él está buscando robarle la gloria a Dios. Por eso es que en el mundo hay tantas cosas que demandan adoración, porque Satanás está interesado en robarla para él, quitársela a Dios usando cualquier figura, imagen, porque el punto es este, evitar que la gente conozca y adore al verdadero Dios. Un punto más para señalar es que al estar en esta condición, el mundo no tiene una protección espiritual. Este mundo que nosotros conocemos está totalmente expuesto a la influencia de las tinieblas. En la antigüedad podemos estudiar que las grandes ciudades empezaron a levantar muros de protección. Levantaban paredes para evitar la facilidad con que pudieran ser invadidos. Y esas eran a la vez defensas y les permitía poder unir sus esfuerzos para hacerle frente a sus enemigos, a sus invasores. Por eso en la antigüedad se levantaron murallas de protección. A la fecha todavía la idea de levantar una muralla sigue siendo como que tenga cierto tipo, que brinde cierto tipo de protección. Juan en la primera carta nos dice, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? En un mundo sin Dios, primero, una inclinación al ocultismo, una inclinación que es una tendencia que la estamos viendo cada vez con mayor intensidad hacia lo que es suerte, magia, ocultismo. Las personas se divierten, porque lo pueden tomar como una especie de juego, de broma, invocar espíritus. Puede ser que la televisión, ciertos programas favorecen esta clase de pensamiento y hoy se ha visto como a través de juegos infantiles se quiere llevar a las personas, a los niños en este caso, para que hagan invocaciones y oraciones a espíritus. Y es lamentable como personas inteligentes se apartan de la luz, pero con mucha facilidad se acercan a las tinieblas. Ellos hacen para sí mismos un camino, para Dios cuesta arriba, imposible de creer, pero fácilmente se entregan a prácticas de ocultismo. Y aquí está un punto lamentable. Las personas buscan la verdad, supuestamente, y hablan con sinceridad de buscar la verdad. Cuando se les habla de Dios, se presenta la palabra, tienen un rechazo en su corazón, algo que también el enemigo ha sembrado, y ellos están más abiertos a tener una práctica de ocultismo, una sesión de espiritismo, un juego con la ouija, las cartas, cualquier cosa de estas, en lugar de abrir el corazón para acercarse a Dios. El siguiente punto habla de una cualidad que tiene el mundo. Dice nuevamente la carta de Juan, primera carta, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es de notar, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un contraste, una comparación entre algo que es pasajero, algo que no va a durar mucho y aquello que permanece para siempre.
Y es que el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre delante de Dios. Nos puede recordar la imagen de el hombre que construye sobre la roca, que cuando viene la adversidad, su casa está firme. Y al contrario, el que ha edificado en la arena, quizás lo ha hecho con menor tiempo, quizás ha gastado menos en cimentación, quizás está tratando de construir algo muy grande, pero cuando viene la adversidad, dice, su casa cae. Entonces aquí vemos que lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, primero, no proviene del Padre. Y segundo, dice, ese mundo, la construcción de ese tipo de felicidad, de esa clase de vida, pasará y pasará muy, muy rápido. Eso lo hemos visto de muchas maneras. Pensemos en alguien que se entrega al alcohol o a la droga. En los primeros momentos de su vida, en esa experiencia, empieza a sentir alegría, felicidad, lo disfruta. Y él piensa que puede continuar toda su vida en ese camino. Sin embargo, en poco tiempo se dará cuenta que eso destruye su salud, destruye su hogar, su familia, sus relaciones, su persona, y las personas están expuestas totalmente al abandono por una práctica de un camino que es de muerte. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, por eso nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda esto cuando el mundo te ofrezca un placer, cuando el mundo te ofrezca algo que aparentemente va a ser muy atractivo, va a llenar tu corazón. Recuerda que el mundo pasa con sus deseos y solamente el que hace la voluntad de Dios permanece. Todo esto nos lleva a un punto donde nos queda muy claro que este mundo está bajo el juicio de Dios. Tanto el hombre, la humanidad, como el sistema o la forma de creencia y de vida están condenados delante de Dios. El apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 5, dice esta lectura: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, eso que nosotros vemos con nuestros propios ojos, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tanto lo que vemos en lo natural, como propio de este mundo, como la cantidad de muchas personas que han vivido en contra de Dios, que han rechazado el mensaje de Dios, ahora dice, están bajo el juicio de Dios. Están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los hombres que han dejado de respetar a Dios, que han escogido el mal como una forma de vida. Entonces recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora se va a definir el final de este capítulo en la historia de la humanidad. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera también. Así que el Señor está hablando, está sellando el destino tanto del enemigo como de este sistema que se ha levantado en contra de Dios. En Hechos 17:31, Pablo en Atenas dice que Dios por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que este mundo, como nosotros lo vemos, con todos los placeres que ofrece, realmente está condenado a la destrucción. Y la humanidad que se ha rebelado contra Dios sigue el mismo camino. Así que para uno y para otro, para este mundo y para el príncipe, como dice Juan 12:31, que es muy importante tenerlo siempre a la mano. Ahora es el juicio de este mundo,
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. San Juan 12:31. Viene el juicio entonces, tanto para el mundo como para el príncipe de este mundo. Pasemos ahora a ver la victoria de nuestro Señor sobre este mundo, este sistema, este gobierno, esta forma de vida que podemos reconocer que está en un estado permanente de corrupción o descomposición moral y espiritual. Señalemos entonces la victoria de Jesús sobre el mundo. Afirmamos que Jesús venció al mundo porque Él mismo lo dijo en la lectura que tuvimos en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras debemos ponerlas en nuestro corazón. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Alguien dirá, oye, pero Jesús murió, pero ese mundo de aquel entonces lo rechazó, ese mundo se rebeló contra Dios, ese mundo actuó en contra de Jesús, ese mundo religioso, ese mundo romano, todos ellos se confabularon para matar al Hijo de Dios. Pero confiemos en estas palabras, lo que Él ha dicho. Yo he vencido al mundo. Por eso, hoy nuevamente estamos afirmando que Jesús venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Bueno, la victoria de Jesús fue en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, cuando Él expiró, como una ofrenda, como un cordero, entonces Él selló el destino de la humanidad. Salvación para los que creyeren, condenación para aquellos que lo rechacen. Lo que hizo el Señor fue, número uno, pagó con su vida por el pecado. Canceló de esa manera el poder que el pecado tenía sobre los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no nacen de carne y sangre, nacen por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Nacemos a una vida nueva. Nuestro espíritu se despierta para tener conexión con Dios. Ahora sí podemos decir, estamos conectados con Dios. Y de tal manera la Escritura nos dice, en Romanos capítulo 8, en los primeros 2 versículos nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, esto es importante atesorarlo en nuestro corazón, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Cuando entró el pecado, también entró la muerte como una consecuencia. Entró la condenación, entró la culpa. Pero cuando el Señor murió en la cruz, pagó por todos los pecados. Pagó para cancelar el pecado y poder acabar con los pecados. De tal manera que el que se vuelve al Señor le es perdonado su pecado y los pecados que ha cometido. Hay una razón más profunda cuando hablamos del perdón de Dios, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque cuando el Señor fue a la cruz, Isaías nos dice que Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades y también nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados y por el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero hay en el Nuevo Testamento una razón más profunda todavía de lo que pasó en la cruz del Calvario. Pasó un milagro. En la muerte de Jesús, Dios cargó en Él todo el pecado de la humanidad. Y en la muerte de Jesús, Dios pudo pagar la deuda que el ser humano no podía pagar. Por eso dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, que era nuestro Señor, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Él era justo y nosotros pecadores. Lo que pasó en la cruz es que Dios tomó el pecado de cada ser humano y lo depositó en Jesús, y tomó la justicia de Jesús y la depositó en todos aquellos que creen en Él. Hubo una transferencia. Nuestro pecado fue sobre Él, su justicia fue sobre nosotros. Hemos venido a ser identificados con su muerte y con su resurrección como gente justa, santa, que ahora va a caminar en los caminos de Dios. Número 2, debemos señalar que Jesús, al morir en la cruz, canceló
totalmente las consecuencias que había traído el pecado, que mencionamos primero la muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios, no solamente por un tiempo, sino por la eternidad, o que se conoce como condenación eterna, y otra consecuencia que afecta a la conciencia de los seres humanos, que es la culpa y la condenación. Así que el Señor canceló las consecuencias del pecado. Número 3, le quitó el derecho, digamos, el poder, la autoridad, el dominio que Satanás había pretendido sobre la humanidad. Uno, le quitó el poder, y dos, quebrantó ese poder. Porque dice Colosenses, recordamos capítulo 2, verso 15, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente como seres derrotados, incapaces de oponerse, incapaces de luchar, incapaces de triunfar sobre el Señor y sobre la iglesia. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Jesús se selló en la cruz. El enemigo pensó, los enemigos pensaron que lo estaban destruyendo, pero justo en ese momento que muere, el Señor da fiel cumplimiento a todas las promesas del antiguo pacto, muere llevando nuestro pecado, quitándole poder a Satanás, y se levanta en la resurrección para ser Señor de señores y Rey de los reyes. También lo que vemos a través de la muerte de Jesús, la resurrección de nuestro Señor, es que Él nos llevó a la reconciliación con nuestro Dios. Vivimos alejados, vivimos quizás en prácticas religiosas, pero desconectados de Él. Conocer la palabra de Dios, entregar nuestra vida a Jesús, nos permite conectar nuestro corazón, nuestro espíritu directamente con Él. Y el libro de la carta de los Corintios, la segunda, en el capítulo 5, 18, dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación como iglesia. Que Dios estaba en Cristo, dice el verso 19, reconciliando consigo al mundo. Esa escena tan difícil de imaginar, la muerte de nuestro Señor, llevando el dolor, la enfermedad, el pecado, la maldad de toda la humanidad. Ese momento en la cruz de tanta aflicción, dolor, sufrimiento físico, llevando Jesús enfermedades, pecados, maldades, todo tipo de dolor de la humanidad a través de los siglos. En ese día Dios resolvió algo, porque dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En ese momento, y a partir de ese momento, viene el perdón de Dios, se abre el perdón para cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, reconociendo a Jesús. Y en calidad de hijos podemos entender que Dios nos ha amado, que nos ha aceptado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha santificado, y tenemos un acceso directo ante Él. Es posible ahora que nosotros nos acerquemos a Dios y le llamemos Padre, que podemos ser atendidos, que somos amados, que no seremos rechazados, que no seremos condenados, que no estaremos en un lugar lejano, fuera de su cariño, fuera de su amor, fuera de su propósito. También dentro de todo este proceso de muerte y resurrección, Jesús se levantó para establecer la iglesia. Él había dicho, yo edificaré mi iglesia, pero cuando ya resucita y viene a los suyos, Él se presenta y dice, toda autoridad me es dada en los cielos, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, en mi nombre echen fuera demonios, pongan las manos sobre enfermos y estos van a sanar, hagan estas cosas en mi nombre. Por eso la iglesia vino a ser heredera, vamos a decirlo, cuando el Señor resucita, la iglesia viene a ser la heredera de la gracia, del favor de Dios, y tiene también la tarea de comunicarla y de compartirla. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 20, que ese poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra
en lugares celestiales. Sobre todo, mucha atención a esta parte para ver la magnitud de la victoria de nuestro Señor. Sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Cuando el Señor venga y vivamos en otro momento, la eternidad con Él, no habrá un nombre mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Y sometió también todas las cosas bajo sus pies. Y dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en el verso 23 tenemos como una definición de lo que es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el griego es un verbo que es constante. Se podría decir que la plenitud de aquel que todo lo está llenando en todo, que está llenando todo de su presencia, de su espíritu, que está llevando todas las cosas en su plan, en su propósito, eso que fue trazado antes de los tiempos, antes de la creación del mundo. Él diseñó tiempo para todo esto y un tiempo para empezar su victoria y un tiempo para completar su victoria. Por eso es la idea que va llenando todo en todo. Entonces Jesús se manifiesta en su iglesia y se expresa a través de su iglesia. La presencia del Señor, como Él prometió, Él dijo, donde estén 2 o 3, yo estaré con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Yo estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el fin. Nunca los voy a dejar. Por eso dice, Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros y Él se expresa a través de nosotros. La iglesia tiene como una tarea, en primer lugar, dar adoración. Porque en esta sociedad, ¿quién le puede dar verdadera adoración a Dios? Por eso en la Biblia se habla de los verdaderos adoradores. La iglesia es la que debe brindar adoración a nuestro Dios. La rendición total, plena de nuestra vida, confesándolo a Él como Rey, como Señor y adorando, celebrando, cantando, adorando, porque al adorar a Dios nos rendimos ante Él y hacemos una celebración, la celebración de alabanza, lo que Él ha hecho, lo que Él ha obrado en favor de cada uno de nosotros. Diremos, pero estamos pasando un tiempo difícil, pero Él es el Señor. Pero han habido muchos muertos, pero Jesús es el Señor. Y aquellos que estaban preparados para la vida eterna, hoy disfrutan de la vida eterna. Aquellos que pasaron quizás un momento difícil y la familia lo ha vivido con dolor, con sufrimiento, pero si analizamos un poquito más a fondo, nos daremos cuenta que están en el lugar a donde iban, a donde debían llegar, que gracias a Dios están con Él, que están esperando por nosotros, que un día estaremos juntos. Así que nosotros podemos ver hacia el futuro con la confianza y la seguridad de sus palabras. La iglesia también es la que está aquí en la tierra, la que tiene capacidad y es la única que sabe, tiene el entendimiento para interceder, para rogar por este mundo. Abraham rogó por Sodoma y Gomorra y en la oración que él hacía y en lo que estaba tratando con Dios, resultó que no habían las personas suficientes. Hoy nosotros tenemos una tarea en este mundo. Oramos por los amados, los hermanos, los que sufren, pero también oramos por un mundo que sufre y está alejado de Dios. Nuestro trabajo hoy es orar, rogar, interceder, clamar por aquellos que no conocen a Dios. Y especialmente cuando nuestros hermanos están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, de este virus, nosotros oramos que Dios en ese momento, ahí donde ellos están, los libre, los restaure, los sane. Así que nosotros hemos asumido una tarea, es lo menos que nosotros podemos hacer, orar, ponernos en la brecha en favor de todos aquellos que hoy sufren y que están padeciendo por esta enfermedad. La iglesia también es en este mundo de tinieblas la luz y es la sal. Tiene una tarea para dar a la humanidad esperanza,
para señalar que hay una forma de vida diferente que le agrada a Dios. Por eso la iglesia tiene como, es lo menos que podemos hacer, compartir el Evangelio, predicar la palabra, porque no tenemos opción. Hemos creído en un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que hace prodigios, un Dios que dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos callaremos? ¿Guardaremos esa riqueza solo para nosotros? Debemos compartirlo, debemos anunciarlo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de todas las formas y maneras posibles. Debemos transmitir un mensaje de esperanza y de salvación. Y es un mensaje a la vez de reconciliación, porque Dios nos reconcilió con Él. Y ahora entendemos que Dios desea nuestra reconciliación con los demás seres humanos. Al predicar el Evangelio también proclamamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo y también la derrota, la vergüenza y la confusión de todos sus enemigos, del diablo, Satanás, la serpiente antigua y de todos sus demonios. Podemos entonces concluir que la victoria de Jesús es una victoria definitiva sobre el pecado. Canceló el poder, la fuerza, la autoridad, el mando que el pecado ejerce en el mundo, porque nosotros hemos nacido por el Espíritu y por la palabra. Venció a Satanás y toda aquella fuerza, todos esos poderes, sus demonios, sus huestes de maldad, también fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y el Señor, como hemos leído hoy, Él ha vencido a este sistema que está en un proceso de corrupción, un proceso que se está destruyendo a sí mismo en el paso del tiempo. El mundo, si lo pudiéramos imaginar, es como un circo viejo que hoy el enemigo está tratando de usarlo para engañarnos. Y al usarlo nos ofrece, como nos lo presenta, como la solución de nuestra vida, como la respuesta a nuestras necesidades, como la satisfacción de nuestros anhelos. Lo que el enemigo está buscando es decirnos, mira, en este mundo te voy a dar felicidad. En la tentación le dijo a Jesús, todo esto te daré, la gloria de los reinos te la daré a ti si me adoras. Y por eso es que muchas personas han sentido esos anhelos y deseos de hacer pactos con el enemigo, de querer algo tan grande, tan fuerte, poderoso, más allá de ellos, que ofrecen su alma, que entran en una relación de pacto. El pacto con la muerte, ya Isaías, 700 años antes de Jesucristo, dice que el Señor va a romper el pacto con Satanás, con la muerte. Ya está escrito que la victoria del Señor quebranta esos poderes, quebranta esos dominios. Y por eso oramos, porque aquellos que no conocen la palabra puedan conocerla. La victoria de Jesús abarca todos los aspectos de nuestra vida. Así que tienes al enemigo tratando de ilusionarnos, de vendernos una idea, que el mundo nos va a dar la felicidad que nosotros queremos, que en el mundo vamos a tener todos aquellos los anhelos de nuestro corazón. Pero ten cuidado, debes saber que el mundo no tiene, lo que tiene es pasajero. Lo que tiene sería como el efecto del alcohol por una noche, porque después las personas sufren y sienten casi la muerte. La resaca que experimentan sale, dice, a veces peor que todo el placer que llegaron a tener. Solamente el Señor sabemos que puede llenar nuestros corazones, que puede inundar nuestras almas de felicidad, de alegría, de paz. Es como experimentar el cielo, un pedacito de eternidad cuando estamos en comunión con el Señor, cuando le adoramos, cuando le celebramos, cuando estamos en una comunión íntima con Él, es como experimentar ese cielo que Dios ha prometido para los que le aman. Y podemos decir, como una aplicación personal, que Jesús ofreció su vida para librarme a mí del pecado, para quebrantar ese poder que había operado en mi vida, para quebrantar el poder de Satanás con todas sus mentiras, con todos sus engaños, que por años, podemos decir, arrastró nuestras vidas fuera y apartado de los caminos del Señor, que nos libra de la muerte, que nos libra, esa muerte de Jesús nos libra no solamente de la muerte física, porque Jesús dijo, los que creen en mí no verán la muerte, y está hablando de los que creen en Él, van directamente
a la casa del Padre. Está hablando de esa salvación eterna, está hablando que somos libres de culpa, de vergüenza, de condenación, de Satanás, de la influencia del diablo y de todos sus demonios. Y hablando del mundo, quiero dejar este mensaje de 1 de Juan 2:15 al 17, donde enfáticamente el Señor dice: no ames el mundo. Eres cristiano, no ames el mundo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es triste. ¿Cómo ser hijo de Dios? ¿Cómo tener un espíritu diferente? ¿Cómo ser limpios con la sangre y a la vez anhelar los deseos, los tesoros, las alegrías y las satisfacciones que un mundo podrido, un mundo en descomposición, en corrupción, que un enemigo derrotado o que un pecado vencido nos está ofreciendo? En realidad, no amemos el mundo. No amemos las cosas que están en el mundo. También dice el verso 16, porque todo, imagina esto, todo lo que hay en el mundo, y lo enmarca dentro de 3 expresiones: los deseos de la carne, hablando de pasiones, sentimientos que podemos experimentar dentro de nosotros; los deseos de los ojos, que son insaciables. Jamás el ser humano va a estar satisfecho en todo lo que ve. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de este mundo, que está en un estado de corrupción y es anti Dios. Por eso dice el verso 17, el mundo pasa. Considera la eternidad y considera el mundo. Este mundo en el que vivimos y todo lo que nos ofrece hoy, como una alegría, como una felicidad, como una satisfacción, este mundo pasa, pasará, no permanecerá. El mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Por eso te animo como hijo de Dios. Hoy te hablo como a una hija de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esa muerte en la cruz del Calvario, tan dura, esa muerte que no alcanzamos a imaginar, fue para librarnos a nosotros no solamente de los efectos, sino también de las consecuencias. El Señor derrotó el pecado. Se enfrentó a Satanás y le quebró el poder. Derrumbó su fuerza. Lo avergonzó, lo humilló en la cruz del Calvario. Pero esa victoria es para que tú y yo también la vivamos día a día. Y también el Señor venció sobre este mundo. Él pudo decir: este mundo, este príncipe no tiene nada en mí. No, mi corazón no está en este mundo. Somos peregrinos, estamos aquí. Podemos disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, dicen las Escrituras. Podemos disfrutar las bendiciones de Dios, pero nuestro corazón no está aquí, porque nuestro corazón pertenece al Señor. Guardamos nuestro corazón para Él y somos en este mundo peregrinos y extranjeros. Nosotros vamos de paso por este mundo, porque nuestro hogar, nuestra verdadera casa, está con el Señor. Donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Así que quisiera orar y que afirmemos nuestro corazón con esta verdad. Imagina que el Señor murió en la cruz para librarnos del pecado, para librarnos de las tinieblas y para librarnos de los mensajes ocultos, de aquellos, más bien de esa trama que el enemigo está entretejiendo para seducirnos y presentarnos que aquí vamos a encontrar toda la felicidad. La droga no es felicidad. El sexo antes de tiempo no es felicidad. Todo aquello que este mundo lo considera como un placer y que es contrario a Dios, jamás le dará al hombre el sentido de alegría, satisfacción y plenitud. La plenitud de una persona está en la voluntad de Dios. Oremos entonces. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque eres tú la única persona que puede llenar nuestros corazones. Que en este mundo estamos de paso y que anhelamos la eternidad contigo. Anhelamos vivir esto que hemos oído,
esto que hemos leído, esto que creemos, vivirlo, Señor, en la plenitud de tu cielo y de la eternidad. Libra nuestros corazones, que tu palabra sea luz para iluminarnos y señalarnos que este mundo está en un proceso de corrupción y que nos alejaría de ti, que nos trata de seducir, que nos trata de aparentar felicidad, alegría, placer, pero que todo está basado en un engaño y en una mentira, que realmente solo tú llenas los corazones. Y que cansados, Señor, de hacer nuestra voluntad, venimos a ti, Señor, para decir, Padre, quiero hacer tu voluntad, porque el que hace tu voluntad permanece para siempre. Y me pongo de acuerdo con cada hombre y mujer, con cada joven y señorita que hoy dice conmigo, quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y oro que el poder del Espíritu Santo guarde tu vida de todo mal, de toda trampa, de toda influencia, y que prevalezca en tu vida la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor, lo pedimos hoy. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Seguiremos hablando de todos estos aspectos porque en realidad sería muy difícil pensar que estamos hablando todo lo que la Biblia enseña sobre cada uno de estos. Hemos tomado algunas ideas y espero que estas ideas te animen y te inspiren a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir enriqueciendo tu vida con los tesoros de la eternidad, con la riqueza de este libro maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos. Deseo que el Señor te bendiga, te ayude, te guarde, te libre de todo mal y prospere tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.